¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al curso. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos a todos los asistentes de manera presencial y a todos los que también se están conectando de forma virtual a este curso tan importante donde se están abarcando unos temas supremamente interesantes para el desarrollo de cada uno de ustedes a nivel profesional y lo más importante pues para trasladar todo este conocimiento al día a día del cuidado de este grupo de pacientes tan susceptible pero tan guerrero a la vez y que pues merece todo, absolutamente el 100% en energía, en conocimiento y sobre todo pues en lograr y buscar esos resultados que siempre se esperan cada día en el trabajo. El día de hoy o esta tarde, esta primera parte o este tópico inicial a mi cargo, está haciendo referencia a un tema muy interesante en términos de alternativas de soporte respiratorio, ¿sí? Seguramente con la experiencia de cada uno de los participantes, pues estamos muy acostumbrados y hemos definido como alternativa gold estándar de soporte respiratorio no invasivo el CPAP nasal. Pero esta es la oportunidad para mostrarles otra alternativa que es la cánula de alto flujo a partir de lo que se ha encontrado a través de la evidencia y poder tener una alternativa más dentro de las unidades neonatales a fin de lograr la tendencia que cada vez se está generando día a día en cuanto al soporte respiratorio. Nuevamente me presento. Desde la sala de partos hasta la unidad de cuidado intensivo, como lo decía el doctor Juan José, digamos que ya después de esa valoración tan importante, ese minuto de oro crucial y ya la definición de lo que subsigue en el tratamiento de esos pacientes, digamos que siempre es supremamente importante tener esa elección de interfaz y ahí es donde vamos a ver dónde es que se ubica la terapia de alto flujo y dónde sigue ubicado y posicionado la terapia sellada o el CPAP nasal. Entonces es bastante importante entender que la elección va a depender directamente de los resultados terapéuticos que deseemos para ese neonato o ese recién nacido que nos estamos enfrentando. Las tendencias crecientes siempre están cada vez más ligadas hacia un mayor soporte no invasivo. Si bien es cierto, pues la ventilación invasiva seguirá siendo un patrón necesario dentro del cuidado neonatal. Sin embargo, pues las terapias basadas en presión y las terapias basadas en flujo cada vez pues son más los neonatos que se tratan con este tipo de terapias no invasivas y eso es lo que vamos a reconocer este día. ¿Me escuchan bien? Sí. Las terapias basadas en presión y flujo prevalecen en el conjunto de la literatura que describe los modos de soporte no invasivo. Entonces, eso es lo importante. Quedemos al terminar esta conferencia en que tenemos dos alternativas de soporte respiratorio no invasivo. Una no va a reemplazar la otra, cada una tiene un objetivo específico y lo importante es que al final entendamos cuál es el objetivo de cada una para poder seleccionar de forma efectiva ese soporte respiratorio no invasivo que necesita nuestro paciente. ¿Cuáles son esas terapias por presión y cuáles son esas terapias por flujo? Pues las terapias basadas en presión es aquella terapia que me permite definir y cuantificar de forma precisa la presión que yo voy a colocar y para eso pues se necesita un sistema completamente sellado. ¿Sí? Es la forma como normalmente reconocemos el CPAP nasal en el paciente, o sea, sabemos que es una terapia basada específicamente en presión. La terapia basada en flujo es la que se reconoce como la terapia nasal de alto flujo y esta pues lo que va a suministrar de forma precisa y de forma continua y titulada va a ser una tasa de flujo que no van a tener como objetivo en ningún momento proporcionar una presión que yo tenga que conocer. Eso debe quedar claro. Y por lo tanto, pues se requiere de un sistema abierto. Esa es la primera diferencia entre ambos sistemas de soporte, es que la que se basa en presión debe sellar la nariz y la que se basa en flujo debe ser un sistema semiabierto.
Entonces, es muy importante a partir de esa diferenciación que nos quede clarísimo que ambas terapias tienen unos mecanismos de acción diseñados para lograr el objetivo que cada una de esos sistemas de soporte se traza. En el caso de los mecanismos principales que soportan o que están, digamos que arraigados al uso del CPAP, compresión positiva continua en la vía respiratoria, es que es un sistema que se diseña para lograr establecer la capacidad funcional residual en ese neonato con tendencia al colapso, reduce consecuentemente el trabajo respiratorio y pues favorece el intercambio gaseoso. Si bien es cierto, pues va a ser una terapia que va a estar de alguna manera digamos que superpuesta a la terapia de alto flujo. En todo caso, la terapia de alto flujo, a través de estos mecanismos de acción, también favorece el trabajo respiratorio, también favorece el intercambio gaseoso, pero la gran diferencia es que no me puede mantener de forma establecida esa capacidad funcional residual que buscamos a la hora de garantizar una presión positiva continua. Sin embargo, sí reduce el trabajo respiratorio y mejora la oxigenación a partir de un alcance de presión que resulta ser dinámica y que lo vamos a ver de forma, digamos que de lleno en las siguientes diapositivas, y sobre todo la gran diferencia o el mayor efecto o mecanismo a favor del alto flujo que supera al CPAP es que es mucho más cómodo para el paciente y favorece la tolerancia. Ambas terapias, en términos de mecanismo de acción para lograr todos estos efectos u objetivos, se requieren de un mecanismo de calor y humedad efectivo que pues facilite la proporción de cada una de las terapias. Entonces vamos a entrar en detalle con cada uno de los mecanismos de acción. En cuanto a la limpieza y disminución del espacio muerto, el flujo que vamos a prescribir a la hora de instalar la terapia de alto flujo en el paciente neonatal va a generar un efecto de lavado, un efecto de washout de todo ese CO2 que se aloja en la vía aérea superior. Y por lo tanto, pues obviamente, si comparamos una respiración sin soporte a una respiración con alto flujo, la gran diferencia es que el CO2 se elimina de esa vía aérea superior y de esa manera esa disminución del espacio muerto pues impacta directamente en la ventilación alveolar minuto de ese paciente y obviamente va a favorecer la oxigenación. Es un efecto alcanzado gracias pues al flujo continuo, y adicional a eso pues esa cantidad de CO2 al verse removida pues va a hacer que en la siguiente inhalación minuto a minuto de ese paciente pues la reinhalación de CO2 se vea obviamente no se logre. Visto de una forma un poco más gráfica, para que nos quede mucho más claro, esto es un modelo anatómico con una animación que incluye dos modelos, es decir, un modelo con alto flujo de una respiración, una expiración, lo vamos a ver cómo es que se modifica ese CO2, y una respiración sin asistencia. Lo que ustedes van a ver a través de la animación demora un tantico, pero es que ustedes, el tono azul hace referencia a un flujo de gas inhalado sin alto flujo, solamente FiO2 al 21%, un flujo normal de respiración sin asistencia, y por lo tanto en el momento en que el paciente bota el aire pues siempre ese espacio muerto, que recuerden que es toda esa vía aérea, toda esa vía de conducción, ¿sí? Toda esa porción de vía aérea que no participa en el intercambio gaseoso y que por lo tanto sostiene y mantiene una concentración de CO2 alta. Sí, cuando hablamos de un paciente en falla respiratoria o con necesidad de soporte respiratorio, pues se convierte en un CO2 que va a estar presente en cada inhalación y por lo tanto pues va a desfavorecer el intercambio gaseoso. Y como ven en la animación, al mantener la entrada de flujo continuo, ese flujo todo el tiempo de forma continua, ininterrumpida, va a favorecer
ese barrido de CO2 presente en el espacio muerto y por lo tanto va a facilitar o va a mejorar y optimizar la ventilación minuto de ese paciente. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hace ese efecto de lavado es remover el CO2 de la vía aérea superior y favorecer la entrega de oxígeno. ¿Cuál oxígeno? Pues la FiO2 que esté concentrada de acuerdo al estado de oxigenación de cada paciente. Entonces es un efecto interesantísimo, logrado y alcanzado, completamente validado, del alto flujo, dependiente directamente del flujo que setiemos, el que definamos para el paciente, y ese flujo pues va a estar a su vez determinado por el peso del paciente, o sea que eso es bien importante. Cada paciente, lo vamos a ver en el taller, cada paciente va a favorecerse de forma independiente, pero dependiente del tamaño, ¿ya? En cuanto al mecanismo que favorece la reducción del trabajo respiratorio y consecuentemente la mejora en la oxigenación, está determinado por el alcance de la presión positiva, que resulta ser dinámica al ser un sistema semiabierto. Entonces, de esta manera es que, gracias al alcance o a la administración de esa presión positiva, que es dinámica en función de la respiración del paciente, hay mejoría de la oxigenación. ¿Cómo es que sucede? Lo que sucede es que con el alto flujo de entrada, durante la inspiración, lo primero que proporciona ese flujo continuo es la reducción en la resistencia inspiratoria. Es decir, que el alto flujo se convierte en un soporte mecánico para el diafragma y favorecedor obviamente de la entrada de aire hacia los pulmones. Y aquí simplemente vamos a ver cómo a través de este esquema de presión-tiempo, ¿sí?, cómo podemos esquematizar la diferencia de la presión durante la ins y la expiración del paciente que no recibe alto flujo, correspondiente a esta gráfica en tonalidad azul, y lo que sí sucede en términos de resistencias disminuidas durante la inspiración, es decir, que la presión se hace un tantico positiva para el paciente porque estoy subsidiando el esfuerzo de ese diafragma. Por lo tanto, la presión durante la inspiración no es tan negativa, está subsidiada, está soportada, pero es mucho más efectiva o es mucho mayor el alcance de esa presión durante la expiración, que hace que se prolongue la expiración y por lo tanto disminuya la frecuencia respiratoria. Entonces, consecuentemente hay reducción del esfuerzo respiratorio y el trabajo respiratorio. ¿De qué depende lograr este efecto? De que el sistema esté abierto, no selle la nariz, es la principal situación, y depende directamente también del flujo que setiemos. O sea, el flujo va a estar determinado directamente por el peso de cada paciente, pero vamos a ver la evidencia que ya actualmente todo el consenso en términos de flujo recomienda que para el paciente neonatal el flujo se esté ajustando, dependiendo del peso, en un rango de flujo entre 2 hasta 8 litros por minuto. Entonces, vamos a ver una animación, la animación de este gráfico, para que podamos observar lo que sucede en ausencia del alto flujo. Gráfica azul, normal, una presión negativa, un esfuerzo negativo, esta sería la expiración, y normalmente, no sé por qué se está poniendo así, pero es seguidito. Pero es una curva de presión-tiempo de una respiración sin asistencia, normal. Un esfuerzo negativo proporcionado principalmente por el diafragma, y una relajación muscular que proporciona la salida del flujo exhalatorio. Pero lo que sucede ante el uso del alto flujo es que la presión es menos negativa durante la inspiración y la expiración se hace más prolongada. ¿Eso por qué sucede? Porque aumenta la resistencia expiratoria por el flujo que nunca para, y esa resistencia expiratoria favorece una relación IE un poco más prolongada para ese paciente, y pues va a ser favorecedor de la oxigenación y disminución del trabajo respiratorio. ¿Correcto? Y hay otro mecanismo supremamente clave
para lograr ese efecto que yo deseo con el alto flujo, ¿sí? Proporcionar un flujo, garantizar un sistema que soporte la respiración de ese paciente, proporcione una presión positiva que es dinámica, es muy importante tener muy claro eso, pero sin el efecto de calor y humedad como mecanismo clave para el alcance de todos esos beneficios es indiscutible. El calor y la humidificación en neonatología pues ya es un tema que no tiene discusión, ya en ningún momento negociamos no usar la humidificación activa a la hora de proporcionar gases inspirados al paciente neonatal, porque reconocemos la importancia que tiene en favorecer para ese bebé el desarrollo, el crecimiento, el ahorro energético y pues obviamente todo lo que genera en términos de funcionalidad a nivel respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el alto flujo? Pues sabemos todos también que los gases medicinales de las redes de gases, los balones, son gases muy fríos, secos y por lo tanto es necesariamente, es indispensable ajustar o proporcionar el gas inspirado en condiciones óptimas de calor y humedad para permitir pues que se promueva un intercambio de gases efectivo, favorecer obviamente la defensa de los pulmones como mecanismo de defensa en la vía aérea, conservar la energía para ese nené que nos interesa muchísimo, que su desarrollo esté concentrado en que crezca, en que gane peso y por lo tanto es indispensable el uso de todas las terapias para esos pacientes en condiciones óptimas de calor y humedad. Cuando hablamos de un concepto de humedad óptima, no es más que garantizar que se caliente ese gas inspirado que está saliendo muy frío, 15 grados, quizá un poquito más, pero es muy frío, muy seco. Ese calentamiento debe ser el que sea capaz de acondicionarlo al punto en que logre una humedad relativa del 100% y ese valor de temperatura corresponde a 37 grados. Por eso siempre que tenemos a nuestros pacientes ventilados, velamos al máximo por que la temperatura del humidificador sea la adecuada y si el paciente está en sistemas no invasivos, también. Y de esa manera pues también favorecemos la reducción del esfuerzo respiratorio en cada uno de estos nenes. Lo otro importante es que pues ya, como lo decía anteriormente, ya las guías de consenso recomiendan que si estamos hablando de alto flujo, ni siquiera se considere si es que no tengo un sistema adecuado para lograrlo, para poderlo facilitar. O sea que sí o sí debe ser un sistema de humidificación que sea capaz de calentar el gas a 37 grados para que se logre obviamente el restablecimiento de ese equilibrio natural de calor y humedad. Pero que sabemos que en muchos de los pacientes objetivo que tenemos tratando día a día, pues son pacientes generalmente prematuros y por lo tanto son condiciones que ni siquiera se logran restablecer porque no están presentes. Entonces de esa manera, con mayor razón, con la humidificación óptima, pues mejoramos la función de esa mucosa, mantenemos y favorecemos la expulsión de las secreciones y por supuesto es la clave del éxito para lograr la tolerancia que buscamos o que favorece el uso del alto flujo al ser un sistema semiabierto. ¿Listo? Este video nos demuestra lo que sucede, es una muestra de un pequeño corte de epitelio respiratorio. Es un modelo bovino, pero al que se le sometió dos condiciones de humidificación, porque a veces, a pesar de que somos muy conscientes y tenemos claro que el gas frío seco favorece una cantidad de eventos adversos para la vía aérea del paciente, tal vez a veces no estamos no somos tan agresivos en términos de garantizar que la humedad sea realmente el 100%. Ese grado de humedad relativa puede lograrse a diferentes grados de temperatura,
pero es la humedad absoluta a 44 grados por cada litro de gas inspirado, que 44 miligramos, perdón, por cada litro de gas inspirado, el que garantiza que la humedad es óptima. Y por lo tanto, aquí que veo que el video no sé por qué no corre, pero lo que les quiero mostrar es lo que sucede en este epitelio mucociliar. En condiciones óptimas, pues es un epitelio que todo el tiempo está con las cilias moviéndose, las cilias se abaten aproximadamente por cada segundo 15 veces y la forma de mantener el movimiento es gracias al calor y a la humedad a través de ese epitelio. Y por lo tanto, cuando sometemos a una condición por debajo de este 100%, ese epitelio, inclusive 15 minutos, un poco más, un poco menos de tiempo después de la condición no óptima, empieza a detenerse por etapas, por espacios. ¿Y cómo es que nosotros lo vemos visualizado? Pues en el mal manejo de secreciones, en lo que cuesta a veces como tal la limpieza de esos pulmoncitos, sobre todo por eso, porque las secreciones se vuelven densas, adherentes, es difícil y finalmente termina en un epitelio completamente inmóvil y con riesgo obviamente ante la desecación de que sangre. Entonces, por eso definitivamente sí o sí a la hora de considerar la terapia de alto flujo, esta condición de humedad se tiene que cumplir, ¿ya? Sobre todo porque son flujos que a veces superan la capacidad de la vía aérea de per se acondicionarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que son condiciones propias de la vía aérea de conducción, ¿sí? Calentar, humidificar, filtrar. Pero pues estamos hablando de nuestros nenes prematuros, estamos hablando de un nené que queremos obviamente favorecer su crecimiento, su desarrollo, y por lo tanto si optimizamos la entrega del gas, pues obviamente va a ser muchísimo mejor el resultado alcanzado. Ahora, creo que en términos de considerar a la terapia de alto flujo como un verdadero sistema de soporte que pueda apoyar el tratamiento de muchos de los pacientes, sí es importante ver, de acuerdo a la evidencia, dónde es que está ubicado, ¿sí? Porque vuelvo y les repito, el alto flujo desde que se concibió, que más o menos tiene 20 años y es la población neonatal, el inicio de este camino como terapia, como sistema de soporte, digamos que siempre ha dejado claro que no busca reemplazar el CPAP. Y de hecho, en los neonatos muy prematuros, el CPAP nasal sigue siendo el tratamiento gold estándar de manejo. Y por lo tanto, ya después de bastantes revisiones, de bastantes estudios, todos controlados y aleatorizados, se ha podido definir que es una gran alternativa para 3 escenarios clínicos. El primero de ellos, como soporte posextubación, sigue siendo alternativo al CPAP, sigue siendo una posibilidad importante, sobre todo en los pacientes que sean mayor de 32 semanas de edad gestacional, pero como ustedes ven aquí, pues sigue siendo una terapia alternativa, definitivamente, pero que como lo vamos a ver, nos tiene bastantes resultados a favor que les puede ayudar a ustedes a evolucionar con el tratamiento de sus pacientes. Entonces, en pacientes con cuadro clínico menos agudo, pues es cuando la evidencia sugiere el uso del alto flujo. Y en el escenario posextubación, ¿qué tenemos? Que se analizaron los datos de 6 estudios controlados, aleatorizados todos, que incluyó 1.248 pacientes, donde la intervención aleatoriamente fue a CPAP en un rango de presión entre 2 a 8 centímetros de agua y con alto flujo entre 2 a 8 litros por minuto. Todos fueron prematuros, menor o igual a 28 semanas de gestación con falla respiratoria. Importante pues que toda la revisión de estos 6 estudios mostró
que no hay diferencia significativamente estadística, pues, que defina dónde fue mayor la tasa de fracaso. Después de extubar al paciente de manera aleatoria, CPAP, alto flujo. Tampoco fue significativa la diferencia en la tasa de reintubación, ¿sí? Lo que hace que de alguna manera tengo dos alternativas a la hora de extubar al paciente, y lo que ofrece el alto flujo para el paciente es dejar el CPAP de rescate, y de esa manera, ante el fracaso, pues la primera alternativa no va a ser intubar al paciente, y eso es positivo para ese nené, ¿ya? Y tampoco hay diferencias significativas en resultados de eventos adversos definidos como la tasa de neumotórax, ¿sí? En el sentido del alto flujo, sí es importante que en la medida en que yo no selle la nariz del paciente, pues el riesgo va a ser mucho menor. En todo caso, a favor del alto flujo, que hace que sea superior definitivamente, es que hay una reducción significativa de las tasas de trauma nasal. Y eso también es importante para considerar al alto flujo como una alternativa terapéutica dentro de la sala. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver el otro escenario clínico para el uso del alto flujo como soporte respiratorio primario ante la falla respiratoria. Igual, se vuelve una alternativa y vamos a ver cuál fue el resultado de la revisión. Aquí fue revisión sistemática que analizó 10 estudios controlados y aleatorizados con la participación de 1.830 pacientes prematuros menores de 37 semanas con falla respiratoria, y por lo tanto como soporte primario de manera aleatoria recibieron CPAP con este rango de flujo y alto flujo, con este rango de presión de 2 a 8 centímetros de agua y el alto flujo entre 2 a 8 litros. Los resultados, pues, en este estudio es que sí, la tasa de fracaso fue mayor en el alto flujo que comparado con el CPAP. No hay diferencias en las tasas de intubación, y los traumas nasales asociados al alto flujo fueron mucho menores que los que se lograron asociar al CPAP. En este caso, y ya digamos que actualmente, porque antes sí apoyaba mucho la evidencia el uso del alto flujo como medida de soporte primario, sí era mayor de 32 semanas, sin embargo, no hay una influencia en la edad gestacional, ni el peso al nacer, ni los flujos utilizados, ni el tipo de CPAP, ni el uso de surfactante que pudiera, digamos, diferenciar la tasa de fracaso que hubo entre cada uno de los pacientes que fracasaron en todas estas revisiones. Entonces sigue siendo una alternativa. Antes solamente pensaban en los pacientes por encima de las 32 semanas, pero vuelve aquí a concluirse que es importante tener como rescate el CPAP y no, ante el fracaso de la primera alternativa, no tenerlo que intubar, ¿correcto? Vamos a ver el último escenario clínico donde podemos hacer el uso del alto flujo, y es la alternativa del CPAP prolongado. El CPAP prolongado es un escenario que vemos día a día. Buscamos, como lo vimos al comienzo, las terapias no invasivas siguen marcando la tendencia, y definitivamente ya fueron dos los consensos que definieron que para los neonatos que requieren periodos prolongados de soporte respiratorio no invasivo, el alto flujo es una adecuada alternativa al CPAP, ya sea para que deje definitivamente de usar el CPAP, o para aquellos que manifiestan o se les define alto riesgo de desarrollar un evento adverso asociado a la interfase. Siempre estamos con el CPAP en esa continua disparidad en términos de la interfase, el sello adecuado, los tiempos, los protocolos entre el bronc, entre la máscara, que sean efectivos para buscar y evitar al máximo todo ese tema de lesión nasal, el moldeado de la cabeza y de los síndromes de fuga de aire. Por lo tanto, estos dos consensos de más de 25 destacadas investigaciones en alto flujo
pues han contribuido a que se logren publicar esos dos consensos, uno del doctor Robert y otro del doctor Yoder. Y por lo tanto, pues esto es bastante importante y da, digamos que un espaldarazo importante a el establecimiento como tal del alto flujo como una alternativa de soporte respiratorio no invasivo. Hay más pruebas que justifican el uso y respaldan el uso temprano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alto flujo se asocia a un patrón respiratorio mejor, hay una descarga rápida de los músculos respiratorios cuando iniciamos de forma temprana, siempre se busca obviamente un uso temprano de la misma, reducción significativa del esfuerzo, mejora del distrés respiratorio y como desenlace clínico pues reduce el deterioro y la intensificación de la terapia principalmente y puede reducir los ingresos a la UCI y la estancia sobre todo prolongada dentro de la UCI. Ahora, en cuanto al momento de elegir el CPAP o el alto flujo, pues sí hay que estar bastante claros en qué es el efecto que yo quiero alcanzar de acuerdo a la terapia que yo elija. ¿Y cuándo es que debemos elegir el CPAP? Pues cuando yo necesite ajustar y controlar la presión positiva, definitivamente debe ser a través del CPAP. Abrir con stent los pulmones es lograr ese alcance de capacidad funcional residual que de verdad me garantice obviamente que el paciente pues va a estar estable. Cuando quiero reducir la necesidad de ventilación mecánica definitivamente, ¿sí? Toda la evidencia sigue estando a favor del CPAP en términos de disminuir la necesidad de ventilación mecánica invasiva y reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Pero ¿cuándo es que yo debo elegir el flujo? Cuando yo necesite o pretenda hacer un ajuste continuo prescrito de la tasa de flujo entregada a través del sistema, cuando yo quiera reducir el CO2 de vía aérea superior gracias a ese efecto de lavado y de remoción que me va a favorecer la ventilación alveolar, generar un nivel de presión pero bajo, aproximadamente el nivel de presión alcanzado, que es una presión dinámica en la vía aérea a través del alto flujo, está definido como un nivel de presión cercano a un PIB fisiológico y de esa manera podríamos estar hablando de una presión aproximada entre 4 a 5 centímetros de agua. Cuando quiero reducir el traumatismo nasal, definitivamente está completamente y es uno de los resultados a favor del alto flujo y facilita obviamente ese switch y es por eso que el alto flujo es una alternativa para el CPAP prolongado. En cuanto al ajuste del flujo que hemos estado hablando, que depende del flujo, depende del peso, depende del niño, depende de todo, entonces también hay bastante revisión al respecto y en ese sentido digamos que después de definir cuál es la terapia que se ajusta mejor al efecto que yo deseo y a los resultados que espero, entonces pues ya dependerá de acuerdo a eso. Ahí es bien importante definir la edad gestacional, definir realmente el estado clínico del paciente y de esa manera pues se definen las presiones cuando elijo el CPAP y todos los datos demuestran que el CPAP suele iniciarse entre 5 a 7 centímetros de agua, ¿sí? Definido en la ruedita como los flujos de inicio, las presiones de inicio, mínimo, máximo 8 centímetros de agua para la población, dependiendo si son menores de 32 semanas, si el paciente está en estos rangos de peso. Ya, entonces, si es lo que yo necesito y los resultados han demostrado que las tasas de flujo iniciales adecuados proporcionan esos beneficios o esos mecanismos de acción que hablamos, ¿sí? Reducción de espacio muerto, presión positiva dinámica, humedad óptima como mecanismo favorecedor de la comodidad y la adherencia a la terapia, porque eso es lo que siempre buscamos. No es solo conectar a un paciente para lograr algo, sino es de verdad lograrlo y favorecer el alcance de esos objetivos. Y por lo tanto, dependiendo de ese peso, los flujos oscilan en flujos entre 4 a 6 litros por minuto.
Sin embargo, digamos que la dosificación del peso está que en función del peso, en función del resultado clínico y combinando ambas. Entonces yo puedo considerar dosificar el flujo dependiendo del peso, considerando una tasa de flujo capaz de alcanzar los mecanismos de acción definida por 2 litros por cada kilogramo de peso del paciente, y de ahí pues sacar el resultado, ajustar ese flujo máximo y valorar si inicio con un flujo mínimo y llevarlo hasta ese máximo dependiendo de el efecto que yo vea clínicamente de ese flujo sobre el trabajo respiratorio del paciente, ¿correcto? Entonces, ¿de qué manera puedo suministrar la terapia de alto flujo? Hay 2 formas. En neonatología tenemos la posibilidad de hacerlo a través de ventiladores, el que cuente con un módulo de alto flujo dentro de su plataforma y software, que junto con un humidificador que sea el adecuado, que garantice ese alcance de temperatura, que logre mantenerla y realmente se sostenga en el tiempo para lograr los efectos, lo podría hacer. Simplemente es un corrugado, una cánula que va a estar definida por cada uno de los pacientes, ¿sí? Porque depende completamente del tamaño del nené, no debe ocupar más del 50% de la narina, y de esa manera yo tendría la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, a veces resulta y es verdaderamente importante considerar que un equipo de tan alta gama no debería de ocuparse en una terapia que es muy sencilla y muy simple, ¿sí? Muchos ventiladores neonatales cuentan con el módulo de alto flujo y eso es beneficioso porque puedo, digamos que, optimizar el recurso. Sin embargo, hay un equipo que no falla dentro de una sala neonatal y es un blender y un humidificador. ¿Por qué? Porque es el mismo equipo que me proporciona a mí la posibilidad de hacer CPAP nasal, y por lo tanto, con el CPAP nasal o con el mismo equipo, inclusive con el mismo corrugado del CPAP nasal, yo pudiera hacer también la terapia de alto flujo. Entonces lo vamos a ver en el taller. Hay una variedad inmensa de elementos con los que yo puedo apoyarme para hacer la terapia de alto flujo, pero tener un blender que es indispensable en una sala neonatal, ya lo vimos, es completamente indispensable, completamente importante para poder cuantificar la FiO2. Entonces yo ya tendría la mitad del equipo, y lo otro que no falta dentro de la sala es un humidificador servocontrolado o el que sea capaz de garantizar las condiciones óptimas de calor y de humedad. Entonces son las 2 alternativas que están definidas para la población neonatal. En el taller obviamente haremos una profundidad mucho mayor a todo el tema de cómo se arma, cómo se hace, cómo es que se logra instalar a un paciente en alto flujo. Bueno, esto es para invitarlos y antojarlos de que vayan y conozcan a Colombia, tierra querida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente una exposición muy clara, pero sin embargo vamos a preguntar si hay consultas en la mesa. ¿Hay consultas que desean hacer? ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo perfecto, todo claro? Los que están en el Zoom, ¿hay alguna pregunta o consulta que deseen hacer, por favor? Lisbeth, ¿me puede ayudar? ¿Usted, doctor? Ok, vamos a ver al doctor. Bueno, felicitarle por su bonita exposición. Escuchaba de que es un modo de soporte respiratorio en el paciente que tiene menos efectos adversos. Sin embargo, debo creer que también no está exento de ellos, ¿no? No sé si has tenido el reporte de cuáles son los casos que más nos dañan, ¿no? Lesiones de la columela, lesiones de la mucosa nasal,
dentro de esas, ¿no? O sea, yo sé que es, no sé si también hay las estrategias estas en la cánula nasal, porque utilizamos nosotros en nuestro servicio, las enfermeras le pegan una especie de goma, no sé cómo se llama eso, el Duoderm, el famoso Duoderm, para facilitar el tema de la... Porque si es cierto, no necesitamos que se fije, el bebé cada rato se lo saca, ¿no? Es el problema que tenemos con las cánulas de alto flujo, ¿no? Las cánulas terminan muchas veces ventilando la frente, digámoslo así, o respirando la frente. Muchas gracias, mi doctor. Pues efectivamente, en la experiencia, digamos que el diseño como tal, y lo van a reconocer, de las cánulas están diseñadas para disminuir al máximo el riesgo de lesión, ¿sí? Porque precisamente para lograr esos mecanismos tiene que ser cómoda. Entonces se van a dar cuenta, es una silicona muy suave, tiene un sistema de fijación en Duoderm, en hidrocoloide, desarrollado para proteger la piel, y todo para favorecer la tolerancia y el tiempo, y en el tiempo el uso. De las situaciones que se pueden presentar y que en la experiencia lo he visto, es que en búsqueda de lograr aumentar la presión, que no es el objetivo, sellan la narina y sí hay riesgo de neumotórax. Pero como tal, como interfase, en pro de sobre todo la protección, y como no sella la nariz, no genera ese tiempo la presión, no genera ese riesgo de presión, y por lo tanto entonces no vamos a tener consecuentemente esos efectos asociados a la interfase. Bien, gracias. Otra duda que tengo es que muchas veces, bueno, los viejos como yo utilizábamos las cánulas normales a altos flujos. ¿Qué puedes sugerirnos al respecto, no? Bueno, realmente también lo reconozco porque lo he visto, y efectivamente la dificultad que tienen esas cánulas es que no están diseñadas para soportar flujos altos. O sea, hablo de las cánulas convencionales, ¿sí? En pro de tratar de hacer la terapia de alto flujo, porque es un sistema tipo cánula. La gran desventaja es que no son capaces de soportar el flujo, o sea que no voy a lograr el objetivo si es que este nene necesita 8 litros, 6, 7, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que pues su diseño tampoco está hecho para tolerar el calor y la humedad, que es lo que sí tienen las cánulas que están desarrolladas para alto flujo. Guardar calor, guardar humedad, porque es la clave del éxito para alcanzar esos objetivos. Entonces, no es lo adecuado, así se haga una conexión artesanal para favorecer el uso con una cánula convencional, no se va a lograr, no se va a lograr. Perfecto. ¿Hay alguna consulta adicional? Sí, Kelly, contamos con una consulta en el chat de Zoom, ¿me escuchan? Por favor, ¿puedes hacerla? Sí, muy bien. La licenciada Carla Dávila dice, ¿qué complicaciones y secuelas traerá en caso se brinde un CPAP no humedecido y calefactado? Definitivamente la consecuencia mayor es la lesión del epitelio respiratorio, ¿sí? Porque la condición de calor y humedad es la que favorece la funcionalidad como tal del epitelio. Si yo no proporciono esa condición, pues ya estoy generando daño epitelial, aumento a la resistencia al flujo. O sea, va a ser bien difícil que el efecto se alcance, el efecto CPAP, porque genera una resistencia muy alta, porque ese paciente pues va a buscar de alguna manera alcanzar ese equilibrio natural que tiene que existir, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en todos nosotros en este momento? Estamos respirando a una temperatura cualquiera, pero es nuestra vía aérea de conducción la que está acondicionando el gas a 37 grados porque es el valor normal en el que se logra el intercambio gaseoso.
Si nos trasladamos a nuestra población neonatal, principalmente prematura, o sea, definitivamente yo tengo que garantizar esa condición de calor y de humedad. Así sea, ojalá terapia de calor y humedad con 1 litrico que es que necesita el bebé, ojalá, eso sería el ideal, ese es el mundo ideal que ojalá lográramos en todos nuestros países. Pero por lo menos para el tipo de terapia no invasiva como el CPAP, el alto flujo y la ventilación invasiva, o sea, la condición que debe primar es que esté en condición adecuada de calor y de humedad para que sí se logre entregar la presión que yo necesite, para que yo logre ver obviamente el efecto de esa presión positiva en el paciente, porque si no, esa resistencia alta que se va a producir por el gas frío seco no va a lograr el objetivo del CPAP. Y pues consecuentemente tengo daño de la mucosa, lesión epitelial por desecamiento de la mucosa. Allá. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle ¿cuántos litros como mínimo se debe de colocar en un sistema de alto flujo? ¿Cuántos litros como mínimo de oxígeno? Y FiO2 también. Ya. Bueno, el tema del flujo, cuando hablamos de terapia de alto flujo, es el que corresponde por encima de 2 litros. Ya, flujo por encima de 2 litros ya es una terapia de alto flujo y por lo tanto tengo que asegurar las condiciones que ya hablamos. ¿Listo? En términos de FiO2, va a ser la FiO2 que el paciente requiera para garantizar su estado de oxigenación, basado obviamente en la premisa de la menor FiO2 posible para mantener su estado de oxigenación. Como lo voy a hacer con un sistema tipo blender, porque si no es con blender, ni lo pensamos, porque sería FiO2 al 100. Entonces yo puedo ajustar la FiO2 y es completamente independiente del flujo que va a entregar la cánula. Así que las variables van a ser completamente independientes. Si este nene necesita un flujo de 2, 4, 6 y la FiO2 al 21, fantástico. Si necesita la FiO2 que requiera, la menor posible para favorecer obviamente todas las condiciones que implica la entrega de oxígeno, ¿no? Es un sistema que así como el CPAP, pues se ajusta la FiO2 de manera dosificada porque todos conocemos el efecto deleterio de altas concentraciones de oxígeno. Así que la FiO2 va a estar determinada directamente por el estado de oxigenación del paciente. Si me permites hacer una acotación a lo que decía. Escuchaba atentamente y decía usted que necesitamos equipos funcionantes de buena calidad y que estén con constante revisión, ¿no? Y hacía quiero hacer este hincapié porque estoy más que convencido que les pasa a ustedes, que nosotros hacemos muchas cosas a la peruana, ¿no? Solucionamos de donde no hay. Y muchas veces tenemos problemas con el tema de la humidificación y supongo que por eso viene a colación la pregunta que hace la licenciada, porque muchas veces probablemente no está funcionando el sensor térmico como debe ser y lo que están haciendo es, o muchas enfermeras, para tratar de solucionar, modifican el modo invasivo o pasan la temperatura programable en el humidificador del modo no invasivo al modo invasivo, con el fin de bajar el calor que está sucediendo, ¿no? Que probablemente es más por una falla del sensor que del humidificador. Pero eso trae mucho a colación, porque cuando damos cánula de alto flujo, está bien que necesitemos humidificación, pero no vamos a ahogar al paciente, ¿no? Porque muchas veces condensamos mucho la tubuladora y eso genera mayor turbulencia, porque la cánula de alto flujo de por sí ya está generando turbulencia por ser alto flujo al momento de chocar por las canulaciones, las tubuladuras, ¿no? Entonces eso se incrementa, o incrementando más la resistencia del espacio muerto cuando utilizamos esa humidificación. En todo caso,
Lo que sí debemos hacer es tratar de no utilizar ya esos humidificadores o esos sensores térmicos que no nos ayudan a dar una buena cánula de alto flujo, pues, ¿no? Sí, de verdad que sí se debe optimizar el recurso biomédico para que los resultados realmente se logren y el fracaso no esté asociado como tal a la terapia, sino, o sea, que creamos que se asocia a no era el paciente, la terapia la podemos satanizar y no es por eso, sino porque las condiciones no fueron óptimas. En todo caso, doctor, ahí sí tengo que comentarle, y al respecto de lo de la turbulencia, es un efecto que se alcanza cuando, o sea, sí sucede si las cánulas no están diseñadas para soportar flujo, porque es lo que de pronto sí se puede visualizar cuando hacemos con cánulas que son convencionales. Son rígidas y generan esa turbulencia y el efecto no es alcanzado. Las cánulas de alto flujo pues están diseñadas para soportar el flujo y por lo tanto que no se genere esa turbulencia en el flujo entregado. Y en condiciones óptimas de calor, de humedad, pues el flujo va a ser mucho más apacible. Lo vamos a ver, se siente, es completamente cómodo la sensación de bienestar de un gas caliente, acondicionado. Y el condensado sí puede estar muy relacionado con la baja temperatura, lo que al enfriarse el gas condensa, o al estar por encima de la temperatura óptima, condensa también. Y a veces es esa incomodidad que vemos que experimenta el nené porque se le va agua, qué pecado, sí, pobrecito. Licenciado Claudio, tenemos 2 preguntas más. Sí, buenas tardes. Una consulta. No me ha quedado claro un poco con el CPAP, mantenemos la capacidad residual. Con el flujo, ¿qué es lo que nos proporciona? Ya, claro, al ser un sistema cerrado, es clarísimo la razón por la cual logro mantener esa presión positiva continua, ¿no? Porque sello el sistema. El alto flujo no es cerrado y por lo tanto no alcanzo a mantener una presión continua. Pero como es flujo alto que supera generalmente el flujo inspiratorio pico de cada paciente, entonces es un flujo que garantiza, o sea, que genera una presión positiva, pero que es dinámica en función de la respiración, ¿sí? Obviamente la presión durante la inspiración se hace levemente positiva y favorece la entrada, es decir, favorece la función muscular, le está dando un alivio a ese músculo cansadito, agotado, para que no haga tanto esfuerzo. Entonces son niveles de presión bajos, pero favorecedores del trabajo respiratorio, pero incapaces de garantizar la mecánica que yo sí logro garantizar con un CPAP en el paciente que necesita la presión positiva continua. Y durante la expiración, como el flujo todo el tiempo está entrando, nunca para, y el momento porque son pacientes que respiran espontáneamente, en el momento en que bota el aire, pues es un flujo de salida con un flujo que todo el tiempo también está entrando. Entonces haga de cuenta, licenciada, la suma de esos 2 flujos que generan sobre la pared de la arteria, generan presión porque uno está tratando de entrar con la entrada del flujo y el otro está saliendo durante el tiempo expiratorio. Se genera un poco de presión, pero al final se libera. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. Entonces no lo puedo determinar en términos de que son 5 centímetros, 4, porque no hay forma de titularla, pero es un efecto secundario a la entrega del flujo continuo. Y hablamos de que es dinámico porque es cambiante. Durante la inspiración un poquito y durante la expiración se hace mayor esa presión, por eso que le acabo de decir. Los 2 flujos se juntan y producen esa presión sobre la vía aérea, favorecedora ¿de qué? De que la expiración se haga más lenta, más profunda, más prolongada y por lo tanto disminuya la frecuencia respiratoria de ese nené y mejora el trabajo respiratorio. Entonces, a la hora de tomar el criterio para colocar un alto flujo, uno debe tener en cuenta entonces, de repente en membranas hialinas o prematuros que todavía requieren una capacidad residual, no se puede colocar. Definitivamente no. Okay, sigue siendo el gold estándar
el CPAP nasal. Tenemos una última pregunta, licenciada. Claro. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por la ponencia, por toda la información que nos está brindando. Mi consulta es la siguiente. Nos habla bastante del flujo, del mecanismo, de cómo la diferenciación entre lo que es un CPAP y un alto flujo. Pero justamente con la pregunta de la doctora Latrista comentó usted sobre el diseño, que estas cánulas de alto flujo marcan la diferencia a lo que es una cánula binasal normal. No sé si usted nos puede mencionar o describir un poco más de repente la descripción de la cánula de alto flujo, que es diferente a lo que es una cánula binasal, ¿no? Porque a veces no todas las colegas probablemente no sepan cómo está diseñado de repente una cánula de alto flujo que pueda diferenciarlo a lo que es una cánula binasal. Y la otra pregunta es una recomendación de parte de usted. Bueno, nosotros en los hospitales a veces carecemos en insumos, en este caso de cánulas de alto flujo, y lo reutilizamos, ¿no? 1, 2, 3 veces. ¿Cuál sería su recomendación de parte de usted, si sería favorable o no hacer esas reutilizaciones o no, o cuántas veces en sí, o sea, podría usted recomendarlo, ¿no? Eso, gracias. Bueno, ante lo primero, me dices que se le diferencie en cuanto a cómo es el diseño o en cuanto a cuándo se usa una y otra. Disculpa. No, marcando un poco la descripción del producto. Ah, ya, el diseño. Porque la cánula de alto flujo tiene unos hilos inalámbricos, o sea, ¿cuál es la función en sí, o sea, sí, lo que le diferencia de una cánula? Claro, principalmente, como le decía al doctor en ese momento, están diseñadas la una para tolerar flujos muy chiquitos y por eso son rígidas, inclusive largas, y no tienen, es un material, puede ser un material plástico médico, grado médico. Las de alto flujo están diseñadas, son cortas para que puedan guardar el calor y la humedad. Es la primera característica, que son cortas. Entre la binasal y la cánula normal de alto flujo hay diferencia en tamaño en términos de longitud. Entonces, las de alto flujo son cortas, están desarrolladas en silicona suave para que pueda todo el tiempo mantener dentro de las fosas de las narinas del paciente. Obviamente que tienen se diferencian porque digamos que en la cánula binasal convencional el tamaño único es neonatal. Acá tenemos diferentes tamaños porque solo debe ocupar el 50% de la narina, entonces los vástagos se diferencian de acuerdo a esa condición. Por eso vienen catalogadas por tamaños y de ahí el tamaño y la forma anatómica que tienen como tal los vástagos porque el fin del alto flujo es que el paciente lo tolere y se le pueda colocar por periodo prolongado. La otra gran diferencia es que tienen un anillado exterior que también está hecho en función de guardar el calor, la humedad y evitar colapso como tal del flujo. Si por alguna mala posición o porque la puertica de la incubadora lo atascó, lo que sea, él tiene un sistema que impide ese anticolapso y por lo tanto nunca se va a dejar de proporcionar el flujo. Contrario a lo que no pasa pues con las otras canulitas, son muy básicas, ¿no? Son muy sencillas, simples, es un dispositivo simple. Y lo otro especial es que el diseño de fijación a la piel le da libre movimiento, ¿sí? Se adapta al movimiento de la carita del nené sin tenerse que salir, ni yo estar pegue. ¿Cuándo tendría que pegar? Cuando se toma la decisión de rehusarse. Vuelvo y digo, o sea, para nosotros sería fantástico y de tener, o sea, estoy completamente seguro que todos que hemos estado al cuidado de este grupo de pacientes quisiéramos tener todo, absolutamente todo, pero hay muchas limitaciones de nuestros sistemas de salud, eso es claro. Pero definitivamente, pues, y son elementos que no están desarrollados en nuestras regiones, sino las regiones que los desarrollan, pues, sí, con muchas más posibilidades, son elementos realmente que se tienen que usar una sola vez. Cuando se rehusan, pues pierden todas esas características buenas, ¿sí? Favorecedoras de como tal del tratamiento,
y por lo tanto no puedo recomendar ni siquiera un reuso, porque si no están diseñadas para someterse a procedimientos de alto nivel de desinfección, y adicional a eso pues los apósitos, todo lo que tiene es solamente por paciente, entonces no habría forma de poder optimizar de alguna manera. Definitivamente es de un solo uso. Sí, toda la tecnología que viene de afuera siempre va a ser descartable. Muchas gracias, licenciada Claudia, y a todos los ustedes. participantes que han podido hacer sus Muy consultas. amables. Por favor, nos aplaudan.